Bienvenidos a Tarifa al Minuto. Hoy tenemos otra entrevista especial, otro vídeo reportaje de los que nos gusta. Además, muy lucrativo, nos va a enseñar una experiencia de vida que la quiere compartir con todos porque pensamos que es una manera de quitar muchos miedos y mucho desconocimiento sobre un tema que a veces, como cualquier enfermedad, da pánico a quien lo sufre. Hoy está con nosotros una amiga, se llama Alicia Jiménez, tiene 27 años, nació en Plasencia, pero ya es una tarifeña de las de quirifeños, pues igual, pero adoptada. Hoy está con nosotros Alicia, ¿qué tal? Bien. Buenas tardes. ¿Estás cómoda? ¿Te gusta el sofá, el set? Sí. ¿Estás bien, no? La verdad que sí. Bueno, cuando fue, me contabas antes que tuviste un primer contacto con Tarifa, que te enamoró, ¿no? Porque eres de Plasencia, estabas estudiando también en Salamanca, en la universidad, y bueno, tenías conocimiento de Tarifa por una amiga y que nunca habías venido. Cuéntame, ¿cómo fue esa primera toma de contacto? Exactamente, una de mis mejores amigas, pues venía aquí siempre a veranear con sus padres desde que era muy pequeña y siempre nos hablaba de esto y decía que teníamos que venir sí o sí, que lo teníamos que conocer, hasta que ya fue ese verano, en 2014, vamos, después de hacer selectividad, me acuerdo, que vinimos para acá y me encantó, me gustó mucho. Decías que tenía Tarifa algo, ¿no? Que... Tenía como, yo me sentí de una manera súper, no sé, como es súper especial, me parecía un sitio diferente y me sentía muy a gusto, nunca me había pasado eso en otro sitio. No sabías por qué, pero no sabía explicarlo exactamente, pero yo estaba aquí en la gloria, ¿sabes? Y Tarifa decía, tienes encanto, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, y después viniste en ese año y luego no dejaste de venir en verano. Y luego ya nunca dejé de venir porque siempre al final pensaba en esto, la oportunidad que tenía de venir venía y lo necesitaba incluso, venir por lo menos una vez al año, cuando se pudiera, incluso más, o sea que Y desde después, entonces además, nunca dejé de venir. Venías de ocio, venías de turismo, venías de Cuando vacaciones. se podía, sí. Pero luego ya estabas estudiando, pasaste ya la carrera, me comentabas, estabas estudiando Derecho y ya estudiabas en invierno y en verano trabajabas en Tarifa en verano. Claro, ya en verano empecé a venir a hacer las temporadas, ya no solo de vacaciones, ya me quedaba el verano entero y claro, sí, trabajaba lo que se podía, también me divertía, me lo pasaba bien y así. Y así, ahora. Hasta ahora que todavía sigues aquí. Bueno, entonces, tarifeña adopción y, por desgracia, llega el 2017, que nos tenemos ya que poner un poco más serios. Y en ese 2017 que estabas en tercero de carrera, ¿no? En tercero de carrera. Claro, yo de en el Derecho. tercer año que estaba estudiando en Salamanca y me empecé a encontrar fatal. ¿Qué pasó? Fatal. Ahí... Yo la verdad que siempre he sido una niña súper sana. He ido al médico nunca, lo justo. Además no me gustaba y nunca había tenido tampoco la necesidad. Y yo me empecé a encontrar súper mal y aparte no tenía nada con qué compararlo, o sea, no me había sentido así nunca. Y mis primeros síntomas eran, aparte de un malestar extraño, raro, mucho cansancio, cuando aparte, yo qué sé, siempre soy una niña súper enérgica, la que verdad, no era normal no paraba y no era normal ese cansancio de repente. Y también de los primeros síntomas, en aparecer de las primeras cosas fueron los vómitos, que también creo que nunca o contadas veces había vomitado y también eso me era súper extraño. Y eso ya fue seguido de una orina un poco extraña también, de orinar sangre con espuma, y no fue tampoco aislado, ya eso sí que se continuó en el tiempo y no se quitaba. Entonces ya sí que dije, bueno, pues voy a ir al médico. Pero claro, todo esto, eso fue ya los síntomas dentro de cuando habías empezado todo por una infección de garganta, pensaba. Claro, yo en realidad no sabía lo que me pasaba en ese momento y entonces eso ya eran los síntomas de la propia insuficiencia renal. Pero, claro, ya fue cuando análisis y tal, ya ver que había un fallo renal, pero no saberse el motivo, que solo se pudo confirmar con una posterior biopsia de riñón, con una punción. Y ahí llegó el diagnóstico. Ahí llegó el diagnóstico definitivo y entonces ya sí que se buscó un poco la causa, porque al final con ya el diagnóstico, las causas de la enfermedad en concreto pues están tasadas, no te pasa porque sí, y ya sí que tirando un poco de ese hilo, pues sí que se pudo entender que fue una infección que efectivamente... De una bacteria, me comentaba. De una bacteria que sí que tuve el año anterior, lo que pasa que yo, no sé, yo pensé que fue un resfriado, un catarro normal, que se me enrojeció la garganta, que me picaba un poco, pero que sin más se me iba a pasar. Jamás pude pensar que fuera una bacteria que te iba a acabar en esto, que iba a acabar en una insuficiencia renal, exacto. Jamás. Entonces, tampoco fue tratada porque tampoco... No lo sé, es que pasó un poco desapercibida, es que fue como un resfriado. Sí, que no era para darle una importancia como la que después tuvo. No, yo no tuve unos dolores ni unos síntomas exagerados tampoco. Que eso es lo que queremos también hacer un poco de conciencia, ¿no? A los que nos ven, que una insuficiencia renal, o como me contaba ella, estas enfermedades que ella tuvo, una nefropatía IgA,
esta enfermedad te puede pasar por un golpe, te puede pasar por un catarro. No queremos hacer una alarma o una alerta social por esto, pero que sí que tenemos que entender que acudamos al médico y que el médico vea bien lo que tenemos, que puede ser por cualquier cosa que pensemos que es insignificante, como en su caso fue una infección de garganta, y bueno, acabó en esto. En el momento que tienes unos síntomas que van más allá de una infección de garganta, hay que ir al médico, ¿no? Tenemos que ir directamente. Claro, porque la realidad es esa, la realidad es que yo un día era sana y al día siguiente no lo era y no había tenido ni siquiera dolor, ¿sabes? Pero en ese momento en realidad lo que sí que era evidente era que yo tenía insuficiencia renal y era más importante tratar la misma que ver las causas, pero que bueno, que la causa es esa y igual que también puede pasarte por una infección de la piel, porque es efectivamente esta enfermedad que se llama enfermedad de Berger o nefropatía IgA o glomerulonefritis, pues sí, suelen ser las causas esas, una bacteria en la garganta o en la piel. Y esa bacteria que llegó al riñón inflamó los glomérulos del riñón. Claro, realmente no fue la bacteria la que se carga mi riñón, fue la respuesta autoinmune de mi cuerpo a esa bacteria. O sea, que en verdad es un trastorno autoinmune el que... Sí, que fue la misma inmunoglobulina, que no me sale el nombre. Inmunoglobulina, sí. Esa fue la que te obturó eso. Y entonces, claro, ahí es donde el riñón deja de funcionar. Deja de filtrar porque... Exactamente. Vale, y entonces eso conlleva a que dejes de orinar, por ejemplo. Dejas de orinar y no orinas. Me comentabas que estuviste años... Claro, antes de eso lo que contaba, los vómitos y ya el orinar mal, ya es porque los propios filtros, los glomérulos, que es lo que las unidades funcionales de filtración del riñón, pues ya estaban dañadas por ese anticuerpo y por la propia inflamación que sufría el cuerpo en general y el riñón en particular, y entonces ya no había ni siquiera una buena filtración, pues la sangre se pasaba por la orina, ya en unas analíticas ya la sangre no estaba bien filtrada, ya había residuos en ellas importantes porque no había buena filtración, y hasta el punto ya de que directamente ese glomérulo y gran parte de ellos se necrosan, se pierde un gran porcentaje de funcionamiento del riñón y dejó de orinar y eso ya fue otra etapa de la enfermedad también, porque ya la diálisis era inminente. Una acumulación de líquidos brutal. Bestial, muchísima, sí. Y bueno, a raíz de ahí tenías que entrar en diálisis, te pusieron un catéter directo al corazón, todavía tienes las marcas, bueno, las tendrás de por vida, supongo. Probablemente. Y eso conlleva también otros riesgos. Y aparte de la propia enfermedad, conlleva otros riesgos. También tener un catéter directamente al corazón. Sí, vivir como yo decía, con un tubo, con un cable en el pecho, evidentemente los riesgos son evidentes de infección. En el día a día también te influye porque realmente tienes que ser consciente de que eso no es algo que es una herida abierta. Se puede infectar como cualquiera, pero con unos riesgos que es que a ti te va la vida en que ese tubo funcione y que si está tan cerca del corazón que es que, claro, va directo. Muy peligroso. Más la incomodidad de tener un tubo ahí, que no se puede mojar, como me decías, ¿no? Y, bueno, es complicado, sí. O cualquier jalón, cualquier tirón, cualquier cosa, evidentemente es peligrosa. Y luego pasamos a lo que te salvó la vida, a la diálisis. A la primera cosa que te salvó la vida, que fue la diálisis. Que me contabas que hay varios tipos y también me contabas que hay mucha desinformación sobre la diálisis. Sí. Cuéntame un Yo, poco. por mi propia experiencia o por la que habla con otra gente, porque como hablábamos antes, o sea, mi caso de la insuficiencia renal fue esta enfermedad, pero hay varios, realmente hay muchos motivos por el cual puedes perder los riñones o su funcionamiento. Y sí que es verdad que hablando con más gente en diálisis me daba cuenta, es verdad que la evolución de mi enfermedad fue muy rápida y a lo mejor también no hubo mucho tiempo, pero sí que hay gente que hasta que llega realmente a tener una insuficiencia renal terminal y acabar en diálisis, pues hay varias etapas y sí que hay una parte dentro de todo lo amplia que es el tema de la nefrología, que es la prediálisis, que es como pues la oficina de información, la preparación hacia lo que te vas a enfrentar, porque al final la diálisis es una forma de vida. Una vez que entras ahí solo hay dos maneras de salir, una no hace falta decirla y la otra es estando trasplantada, y entonces como eso te cambia la vida y también tienes que saber que eso al final no es una solución, es un remedio, entonces tampoco puedes hacer lo que quieras. Cuanto más te cuides, más mejor lo vas a llevar, más mejor te vas a encontrar, más tiempo puedes estar así. Y tienes que tenerle miedo, hay una ¿no? dieta súper estricta, la dieta es importante también para toda esta enfermedad y hay unos cuidados que tienes que hacer, pero sobre todo que te expliquen a qué vas, que no se entre ahí como si fueras al matadero. Exactamente, que es lo que parece, que la gente entra ahí con un pánico tremendo. Evidentemente son salas en las que por motivo de asepsia y otros muchos no se puede entrar. Sí que a lo mejor yo, estando dentro, lo he intentado grabar y para que la gente conozca que eso es una realidad, que vivimos así muchas personas, pero que te expliquen un poco de qué va eso, que no estás firmando tu sentencia de muerte, al revés, yo estoy viva porque 4 años he estado ahí. Han sido tu sentencia casi de 4, vida. claro.
Entonces, porque he tenido la suerte de estar aquí y de poder tener ese tratamiento. Sí, porque me comentabas también que has tenido contactos internacionales con gente de otros países que no tienen una sanidad pública como la nuestra o no tienen un desarrollo como el nuestro en este país o en Europa y claro, ellos no corren la misma suerte. El tema de la diálisis se complica y no hablamos del trasplante, evidentemente. Eso también hay que ser consciente, evidentemente, igual que pienso que esto es súper importante, también pienso que creo que se debería de tratar mejor el tema de la prediálisis y dar un poquito más de información, que es un tema súper delicado, que te va a cambiar la vida al mismo tiempo que te la va a dar y llevarla de la mejor manera posible porque va a ser tu vida y no sabes durante cuánto tiempo y que no pasa nada, que a mí me da la vida, que no sé, que yo estoy muy agradecida. Sí, que hay mucha gente que tú me comentabas, ¿no? Que, bueno, primero hacer hincapié en lo que dices, ¿no? Que es una crítica totalmente constructiva hacia la sanidad pública en que ese servicio de prediálisis se establezca o se consolide o por lo menos se haga de manera real a todas las personas que acuden a una diálisis, ¿no? Porque existe ese miedo. Esa gente existe ese miedo. Ya no solamente el miedo de, perdón, pero mis riñones no me funcionan, que ya es un miedo. Ni te van a funcionar nunca. Exacto. Entonces, ya es el ir a tener que ir a una diálisis donde me van a sacar la sangre para filtrarla y volverme a meter. Bien, hay que saber qué es eso. Y entonces, desde aquí hacemos un llamamiento, ¿no? Esa prediálisis, por favor, que funcione correctamente porque hay mucha desinformación. Es lo que me transmitías tú. Sí. Y bueno, después de esa diálisis, me comentabas que hay varios tipos de diálisis. ¿Tú pasaste por 2 tipos de diálisis? Bueno, hay 2, se puede decir 3, que son la hemodiálisis, que es la que hablamos. La sangre tiene que salir del cuerpo para ser filtrada en unos filtros artificiales, en un dializador, y volver a entrar en tu cuerpo a través de 2 accesos, que puede ser este catéter central o las fístulas en el brazo, que bueno, son accesos también arteriovenosos en el brazo, que también requieren una operación y unos cuidados que también te tienen que explicar cómo vivir cómo son y cómo con vivir ello. Con eso, ¿no? Y la otra manera, bueno, esta diálisis también la llaman, hay una variante que es domiciliaria, pero yo esa no. Y la diálisis peritoneal, que no tiene nada que ver, y es a través de el peritoneo, que es una membrana que envuelve toda la... Pues, sí, todo el peritoneo es todo el abdomen, ¿no? Todo el abdomen, efectivamente, lo que son pues todas las tripas y todos los órganos que se encuentren ahí, ¿no? El estómago, todo eso. Y entonces esa membrana hace de filtro en ese caso, en vez de un filtro externo, el dializador. Esa membrana es la que hace de filtro a través de unas soluciones que llevan varios componentes, entre ellos glucosa principalmente y otros tantos, y sodio, supongo, muchos componentes. Entonces, como es química pura en realidad, que se haga como el intercambio entre esos líquidos y la sangre a través de esa membrana, y así puedas limpiar la sangre, extrayendo de ella, claro, de manera sí, lo hace tu cuerpo. De manera que eso, que extraiga de la sangre lo que no y pueda quedarla más limpia. Entonces yo también estuve ahí, además fue 1 año y medio el que creo que estuve ahí. Y bueno, está también bien que en esta prediálisis te expliquen los diferentes tipos, cuál puede ser más apropiada a ti, lo que te puede suponer realmente, cuál puede ser más acorde a tu vida, porque realmente al final se trata de vivir con esto de la mejor manera posible. Sabes que te puede ir mejor una diálisis u otra y no es por la diálisis en sí a lo mejor, sino por ti misma. Por ti, por las características de tu enfermedad, de cómo eres tú, de la vida que llevas y la que mejor se ajuste a ti. Entonces eso también es guay que te informen y que te informen y además que den con la tecla, que sepan cuál es. Y hemos hablado de la parte física, ¿no? De la diálisis, de los síntomas. ¿Qué consejos, desde el punto de vista mental, de fuerza mental, para tirar para adelante con este tipo de cosas? Porque lo que has vivido tú es algo que también hay que sobrellevarlo de una manera mental, con una mente fuerte, y que si no era fuerte, la vida te hace que seas fuerte, como hablábamos antes también. De esa manera mental, ¿a qué te aferras? ¿Qué trucos tienes para decir, oye, otro día más? Yo consejos no sé. Yo diría que, porque yo en realidad pienso que yo lo he llevado como he querido, no, como he podido. Claro. Entonces, pero sí que pienso que para todo en la vida y como todo el mundo, que el cuerpo y la cabeza es uno, no están separados, aquí no hay una separación, entonces todo lo que te pase por aquí no hace falta ni verbalizarlo, el resto del cuerpo lo sabe también. Sí, entonces, lo somatiza al final. Exactamente, la mejor actitud que tú puedas tener para todo, yo creo que te ayuda porque sí, te ayuda. Se somatiza de manera positiva también para exactamente, ti. O sea, la actitud es importante y al final, es lo que te digo, no vas a salir de ahí sino de ninguna, o sea, no vas a salir de ahí nunca, solo porque al final esto no es la diálisis también, que vaya por delante, que no es una solución, es un remedio, o sea,
la insuficiencia renal solo puede tener dos opciones para vivir, que es esta diálisis o el trasplante renal. El trasplante renal es la mejor porque es lo más parecido a volver a estar en la situación tuya inicial, porque nunca vas a tener tus 2 riñones de nacimiento, pero sí que vas a tener uno con la misma funcionando, calidad de vida. y la calidad de vida que te va a dar si ese riñón funciona es la misma, porque todo se normaliza bastante, tu vida la primera. Entonces... A mí me consta que tú esa positividad que dices la has tenido por varios motivos, sobre todo por 2. Primero, porque has superado esta fase de tu vida de una manera que solamente hay que verte. Y la segunda, porque lo has somatizado también, que al final un 10 de marzo se hizo el milagro, ¿no? Llegó el milagro. Ese día, un 10 de marzo, me decías que llegó el día. Llegó el día de pensar en positivo, de saber que sí, y fue que sí. Cuéntame, ¿qué pasó el 10 de marzo de este año? Pues me llamaron los nefrólogos de Cádiz, que probablemente había un riñón que probablemente fuese para mí y que tenía que ir y... ¿Y estabas en la playa? Estaba en la playa con mis amigas y... No sé, porque era la segunda vez que me llamaban en el tiempo que desde que entré en la lista, pasando todas las pruebas médicas pertinentes que me habían hecho anteriormente para estar ahí, me habían llamado meses antes, en octubre, no fue para mí el riñón, pero era ya la segunda vez. Pero esta vez estaba especialmente nerviosa, no sé si fue por cómo sentí que me lo decían con respecto a la otra, o por cómo fue todo, o porque, no sé, vi como el momento como que... Que ahora sí, ¿no? Sí, como que de hecho me acuerdo porque la otra vez no, pero esta vez como que me despedí de todas, porque al final tampoco sabía lo que me iba a enfrentar, porque al final también, otra cosa que también te tienen que comentar son cómo enfrentarte a un trasplante renal, no es una operación banal. No es cogerte 4 puntos por un corte. Y tal, pero también tengo que decir que mi experiencia ha sido súper buena y que si hay gente que está a punto de enfrentarse a esto, que no le tenga pánico, porque al final para mí lo he sentido como darle a mi cuerpo lo que llevaba mucho tiempo pidiendo a grito, y lo ha recibido con esas ganas. Y para mí la recuperación, sé que en otras personas puede haber malas experiencias, porque al final es lo que te digo, esto es que realmente yo lo siento también como un milagro, como a mí me está yendo, pero que sí que es verdad que con los cuidados pertinentes y con un poco de suerte y con positividad. Y con positividad, pues para mí ha sido muy buena la recuperación. Hace apenas 2 meses que ¿Cómo estoy ha sido trasplantada, esa recuperación? ¿Cómo la operación fue bien, según nos cuentas? La operación fue bien y la recuperación también. Ha ido genial, ¿no? Sí, no sé, es que yo... Cuestión de betadine en los puntos y poco más. Igual que el día que me diagnostican de esto, que no sabía la que se me venía encima, pero cuando ya entro en diálisis sí que cambió todo mucho y te descodificas entera, empieza una nueva vida de cero. Ahora es como también o sea, como volver otra vez a... Sí, ahora mismo ya no tienes 27 años, ahora mismo tienes 3 meses. Claro, 2 meses y totalmente. medio. Pero bueno, sí que soy también un poco capaz de acordarme de cómo era antes, pero que nunca en verdad vuelva a ser como antes, porque también todos estos años ahí los llevas, no eres nunca la de antes, pero sí que vuelves a tener el funcionamiento del riñón de antes. Entonces es ahí una cosa extraña, ¿sabes? Sí, tiene que ser raro. Pero sí, es otra nueva etapa dentro de la enfermedad, porque al final esta enfermedad es para siempre y pasas por muchas etapas. La del bueno, hasta que llegas al diagnóstico es una etapa, la del diagnóstico. La de la diálisis, bueno, yo he pasado por 2, pues cada diálisis fue una etapa también completamente diferente. Claro. Y ahora la reciente etapa esta de trasplantada, y también, como decía, tú nunca vas a volver a tener tus riñones para siempre, y también tienes que tener en cuenta que, igual que esto me parece un milagro, también en algún momento, y es una realidad, tienes que tener en mente que puedes volver a diálisis de un día para otro. O sea, la diálisis, yo no me gusta ni siquiera hablar en pasado de ella, porque ha sido mi vida, estoy muy agradecida a ella, y porque en cualquier momento podría otra vez estar en ella, y no lo pienso porque pienso que el hoy es que yo me encuentro bien, que el riñón está funcionando, pero que es una posibilidad que está ahí. Que está ahí, pero bueno. Y que, como te digo, que no, la diálisis no es una sentencia de muerte, es una manera de seguir viva, y que a mí... Yo estoy muy agradecida. A ti te va muy bien, a ti te va muy bien. Además me comentabas ya a modo de anécdota, para finalizar, que todos cuando vamos a un sitio conocemos los bares nuevos que abren, conocemos los restaurantes, y me decía Alicia, tío, yo es que además ahora estoy conociendo los baños de los sitios, ¿sabes? Porque los veo y digo, hostia, qué chulo el baño. Claro, los sitios nuevos yo no había entrado al baño porque yo ya, que eran casi, pues eso, 3 años y medio sin orinar. Volver a orinar ha sido lo más fuerte de todo esto. Por supuesto, beber agua también, que todavía a veces me siento culpable o digo, Alicia, tienes que beber, ahora ya sí. Ahora ya no... Ahora sí puedes beber con total libertad. Ahora tienes que beber porque es necesario, no como antes, que era un problema beber agua, porque al no orinar empezabas a hincharte, a asfixiarte, bueno, las consecuencias que podía tener en tu cuerpo eran horribles. Y ahora ya sí, volver a orinar ha sido un shock. Por un lado decía, claro, lo que estaba haciendo 20 años o 20 algo antes de entrar en diálisis. Por otro lado digo,
piénsalo, esto es una sensación que tenías olvidada, que llevas mucho tiempo sin hacerlo, ¿sabes? Claro. Pero bueno, ya está, es así. estás conociendo sitios nuevos de los bares. Claro, que claro. también es una experiencia nueva, ¿no? Todo, no hay mal que por bien no venga. Pues Alicia, ha sido un placer, sobre todo te doy las gracias porque quieras compartir tu experiencia. Tu experiencia es enriquecedora, como decía al principio, para gente que pueda estar pasando por esto. Esa información que has dado también es muy valiosa y de verdad que muchísimas gracias por tu simpatía, por tus ganas de contarlo, por tus ganas de vivir y que esta lección de vida que es tuya es ahora de todos un poquito también. Muchas gracias. Aquí tienes tu casa, ya lo sabes. Gracias. Nos volveremos a ver seguro, aquí en Tarifeando. Muchas gracias a vosotros y seguimos, como siempre, en el programa de Tarifeando y esto en Tarifa al Minuto.